Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto interesante, que es el tema de las presunciones fiscales. ¿Qué significa esto de las presunciones fiscales? Bueno, pues debemos saber que en el tema del mundo del ámbito fiscal existen ciertas presunciones, tanto para la autoridad como para nosotros como contribuyentes, que es importante que las conozcamos. ¿Y qué significa esto de presunciones? Bueno, básicamente lo que significa es que se presumen ciertas cosas salvo prueba en contrario. Recordemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos un derecho humano consagrado que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, nos presumimos inocentes, es una presunción, me presumo inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Entonces, en ese sentido, existen también presunciones en el ámbito fiscal. Entonces, vamos a platicar algunas de ellas para que conozcamos que efectivamente la autoridad puede ejercer ciertas presunciones que a veces no nos convienen tanto, pero que también nosotros como contribuyentes tenemos algunas presunciones a nuestro favor y que es importante que las conozcamos. Bien. Primero empezaremos por platicar que una de las presunciones más importantes que debemos de conocer, y esto me ha tocado verlo muchas veces que caemos en el error, está en el artículo 8 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Recordemos que el ámbito fiscal, el ámbito del derecho fiscal, nace o tiene su vida en el ámbito del derecho administrativo. Digamos que el derecho administrativo es el papá del derecho fiscal. Entonces, el ámbito administrativo es el que regula todas las relaciones entre gobierno y gobernado, o sea, son las relaciones que tenemos con nuestro gobierno, ¿no? Entonces, en esta Ley Federal Ley Federal del Procedimiento Administrativo, nos dice en su artículo 8 que todos los actos que haga la autoridad se consideran legales y válidos hasta que se demuestre lo contrario o hasta que una autoridad, ya sea la propia misma autoridad que lo emitió o un tribunal, declare que son ilegales. ¿Y qué significa esto en español? Pues básicamente que lo que haga la autoridad, en este caso la que nos importa, el Seguro Social, SAT, Infonavit, lo que hagan se va a presumir legal hasta en tanto ellos mismos no se desdigan, por así decirlo, digan, sabes que no, estaba mal, discúlpame, me equivoqué, o que un tribunal diga, sabes que eso está mal hecho y pierde su validez. Pero si ni la autoridad se retracta, ni un tribunal dice que está mal, en ese caso se considera legal, así sea en contra del propio derecho o en contra de las propias normas. Les pongo un ejemplo. Si el día de mañana la autoridad llega a mi domicilio a revisarme, ¿sabes qué? Te voy a hacer una auditoría. Vengo a hacerte una revisión. No sé, te dedicas a vender muebles. Entonces vengo a revisarte y detecto que estás cobrando el IVA al 16% y yo como autoridad digo, ¿sabes qué? Está mal. Tenías que haber cobrado el IVA al 20%. Oye, no, espérame, es que el IVA es al 16%, aquí está en la ley, aquí dice que es el 16%. No, no me interesa, dice el SAT. El IVA se cobra al 20% y por lo tanto tú me debes IVA porque no lo estás cobrando bien y me determina que le debo un crédito fiscal y me pone una multa y me pone una serie de cosas. Ese documento como tal, pues cualquier persona diría, oye, pues está completamente mal. Digamos que todo mundo sabemos que el IVA es el 16% y no es el 20%. Pues sí, pero hasta que la propia autoridad se retracte o yo vaya a un tribunal y el tribunal o el magistrado haga nulo ese acto, se considera completamente legal. Así esté hecho, o sea, así de burdo, como se les pongo el ejemplo, sea el error, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que hay veces me toca ver mucho, y eso más que nada lo veo con contadores, obviamente con abogados no, pero me toca ver mucho con contadores que decimos, no, ¿sabe qué? Me levantaron una multa, me pusieron una multa o en una auditoría o lo que sea, pero está mal. O sea, viene mal, es ilegal. O leí en una nota que eso es ilegal y es anticonstitucional. Pues probablemente sí, pero mientras yo no lo haga valer contra la propia autoridad y que haga que la autoridad se retracte de lo que dijo, o bien me vaya a un tribunal, a un pleito y el tribunal me dé la razón, ese documento es completamente legal. Insisto, así esté hecho en contra de todas las normas, no se considera legal. Entonces,
¿Cómo lo puede hacer que la propia autoridad se eche para atrás? Pues tenemos el llamado, en el caso del SAT, el recurso de revocación, o en el Seguro Social y el Infonavit, el recurso de inconformidad, donde ante la propia autoridad yo le hago ver que hizo algo malo. ¿Y sabes qué? Fíjate que vino el SAT, en caso de un recurso de revocación, oye, le digo a otra área del propio SAT, oye SAT, fíjate que vino tu área de auditoría y dice que yo le debo el 20% de IVA, cosa que es completamente incorrecta. Entonces te pido a ti, área jurídica, que revises y que efectivamente me des la razón. Entonces el área jurídica tiene todo la facultad, todo el derecho de decir, efectivamente está mal hecho esto. O sea, yo como propio SAT revoco esto, estuvo mal hecho, perdón, disculpe usted, y se revoca el acto. Entonces en ese caso sí, ya estaba mal hecho, pero la autoridad dijo, ¿sabes qué? Pues yo efectivamente ya lo tomo como que estaba mal hecho y pues ya no vale, ¿no? Se revoca. Pero ¿qué pasa si la propia autoridad dice, no, ¿sabes qué? Pues para mí está bien hecho. Si auditoría dijo que es el 20%, yo como área jurídica digo que también es el 20%. Entonces el acto sigue siendo completamente legal. Entonces, ¿qué tendría que suceder ahí? Pues me tendría que ir yo a un juicio, a un tribunal, a que un magistrado del tribunal me haga valer, o la sala del tribunal me haga valer mis derechos y que efectivamente diga que está mal ese acto, ¿no? Entonces, nada más entendamos, cualquier acto así esté hecho muy mal, o sea, que lo veamos que realmente no tiene ni pies ni cabeza, es legal y se considera legal hasta que o se revoque por la propia autoridad o un tribunal lo revoque. Entonces, tengamos ese cuidado de que si a mí me llega, no, pues que está mal, no me van a hacer nada, no, sí te pueden hacer porque es legal completamente. Entonces, yo tengo que actuar en contra de, y obviamente ya sea en la propia autoridad o en un tribunal, pero hacer que se vuelva ilegal. Porque si no hago nada, ese acto así como esté de mal hecho va a ser legal. ¿Sale? Entonces, esa es una presunción demasiado importante que debemos de conocer, que tenemos que actuar pues en consecuencia. Bien, ahora en el Código Fiscal de la Federación vienen también varias presunciones que vamos a platicar ahorita, las más importantes. Y por ejemplo tenemos en el artículo 59 del propio código que nos habla de diversas presunciones. Ahí en esas presunciones nos dice, y es importante que entendamos también que las presunciones siempre admiten prueba en contrario, es decir, presumo esto, pero si tú me demuestras que no es cierto, con elementos documentales, pues yo con eso ya mi presunción no es válida, ¿verdad? Entonces eso significa presumir, que yo si lo veo, voy a asumir como que es cierto, salvo que tú me demuestres que no. Entonces, en el artículo 59, por ejemplo, tenemos que los depósitos que estén en mi cuenta bancaria que no correspondan a mi contabilidad son ingresos. Es decir, si yo estoy obligado a llevar contabilidad, soy una persona física, una actividad empresarial, una persona moral, y yo tengo depósitos en mi cuenta bancaria, y cuando la autoridad va a hacerme una revisión, me pide mi contabilidad y los depósitos no están registrados en contabilidad, se entenderá que fueron ingresos que yo omití y que por esos ingresos debo de pagar impuestos. Entonces, tengamos mucho cuidado aquí los contadores. Cuando hagamos nuestra contabilidad, todos los depósitos que tenga yo en mi cuenta bancaria debo de registrarlos en mi contabilidad. Esto lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque hay veces que yo hago una transferencia y la cuenta o la clave estaba mal y se me regresa la transferencia. Entonces, pues aparece ahí como se va el dinero y luego regresa y luego se vuelve a ir ya que lo mando bien. Entonces, pues uno como contador por flojera dice, pues se cancela, ¿no? O sea, entró, salió y ya luego se fue. Entonces, ignoran ese movimiento de entrada y salida. Entonces, si el auditor se pone vivo, me va a decir, oye, pues ¿sabes qué? Nomás que aquí hay un depósito de 300,000 pesos que no está en tu contabilidad. Es que mira, se fue y regresó, por eso pues no lo registraste. Tú ocupas registrar todo en contabilidad. Entonces, por eso, contadores, todo, o sea, su auxiliar de bancos tiene que ser una copia fiel del estado de cuenta, o sea, igualitito. Así vengan 300,000 comisiones cobradas una por una, yo les recomiendo, nosotros siempre así lo hacemos, comisión por comisión, para efecto de no caer nunca en esta presunción. Todo lo que venga en el estado de cuenta, todo está debidamente contabilizado y para efecto de no caer que sea un ingreso. Bien, ¿qué otra presunción existe? Bueno, nos dice que cuando una persona física que no esté registrada en el RFC recibe ingresos en un año de más de 2,028,610 pesos, y este monto lo digo así porque se va actualizando cada año, dice que esas personas que recibieron ese monto y que no están registradas en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes, se entenderá que son ingresos acumulables. Es decir, si yo no tengo RFC y de repente en mi cuenta caen más de 2,028,000 pesos, en ese caso se considera un ingreso por el que debo de pagar tanto ISR como IVA. Pero luego también viene una presunción aquí mismo y que a veces nos la pasamos. Y me dice también, o bien que sea una persona que sí esté registrada,
pero que no esté obligada a llevar contabilidad. Recordemos que los obligados a llevar contabilidad en personas físicas básicamente son cuatro. Persona física con actividad empresarial, persona física de plataformas. El reciclo sí y no, porque la ley del IVA sí me obliga, la del ISR no, yo consideraría que sí. Y el régimen de arrendamiento. Ellos son los obligados a llevar contabilidad como tal. Los demás no estamos obligados a llevar contabilidad. Entonces, si yo soy un asalariado, si yo soy uno de dividendos, si yo soy uno de los demás ingresos, yo no estoy obligado a llevar contabilidad. Pero si me aplican esta presunción y yo en mi cuenta recibo más de 2.028.610 pesos en un año y soy asalariado, dividendos o demás ingresos, como no estoy obligado a llevar contabilidad, pudiera ser que cayera en esta presunción de que son ingresos. Obviamente yo deberé demostrar que si son ingresos pues ya pagaron los impuestos, o bien que no son ingresos que generan un impuesto, como sea el caso de un préstamo, una herencia, una donación, no lo sé. Pero yo tendré que tener mis elementos para demostrarle al SAT que no son ingresos. ¿Ok? Luego, ¿qué otra cosa o qué otra presunción tenemos? Nos dice también que la diferencia entre activos registrados y los activos reales son ingresos. Es decir, si yo tengo en mi contabilidad registrados activos por 2 millones de pesos, pensemos que yo tenía mercancía por 1 millón de pesos y un coche por 1 millón de pesos. Entonces yo tenía 2 millones de pesos en activos. Llega la autoridad a hacer una revisión y me dice, oye, aquí dice que tienes 2 millones de pesos en activos, un coche de 1 millón e inventario por 1 millón. ¿Dónde están? Quiero hacer una verificación física. No, no los tengo. No existen, no están, no los tengo aquí a la mano. Entonces, ok, entonces hay una diferencia entre mis activos registrados, que son 2 millones, mis activos reales, que son 0, porque no encontré nada. Entonces, esos 2 millones de pesos son un ingreso para ti, por el cual debes de pagar ISR e IVA, ¿no? Entonces, digo, obviamente hay procedimientos para hacer todo esto y la autoridad lo tendrá que hacer debidamente y con todos los requisitos, pero son algunos tipos de presunciones que existen y que a veces no las conocemos y por eso podemos caer ahí en algunos problemitas, ¿no? ¿Qué otra presunción existe en el propio Código Fiscal de la Federación? Pues la presunción muy conocida del artículo 69b. En el tema de las mentadas, bueno, es el tema de las factureras, o sea, las empresas que facturan operaciones simuladas, pero también recordemos que la autoridad, si una operación medio le huele feo, la puede desconocer y tú estás obligado a demostrarle que efectivamente se llevó a cabo la operación, es decir, que la operación tiene la mentada materialidad, ¿no? Entonces, recordemos pues que se presume cuando un proveedor detectan que no tiene ni activos, ni personal, ni infraestructura, capacidad material directa o indirecta, o están como no localizados, la autoridad puede presumir que esa operación es inexistente. ¿Sabes qué? Esa operación no existe. Para mí esa operación nunca existió. Demuéstrame que efectivamente te vendió lo que dices que te vendió. Entonces, esa es una de las más comunes que nos aplican todos los días. Entonces, nada más tengamos cuidado de que aboquémonos a demostrar que efectivamente se llevó la operación. Yo les he dicho ya muchas veces, hay veces que andamos peleando que si el proveedor no me puedes decir eso y que no importa si tenía o no tenía personal, que si no era necesario. Ustedes no se aboquen en pelear esas cosas, abóquense en pelear o en demostrar que efectivamente recibieron el servicio. No se aboquen en demostrar que si el proveedor tenía o no tenía, eso le toca a él. A usted les toca demostrar que efectivamente recibieron el servicio. Entonces, esa es otra presunción que existe en el propio Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, también en la ley del IVA tenemos otra presunción. En la ley del IVA, en el artículo 8, nos dice que los faltantes de inventario se consideran que están vendidos o enajenados. Es decir, es muy similar a lo que decíamos ahorita. Si llega la autoridad a revisarme y yo en mi inventario tengo registrado 1 millón de pesos y resulta que nada más tengo 200,000 pesos, pues se entenderá o existe la presunción de que los otros 800,000 pesos pues ya los vendí y no me reporté con el fisco, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado también con los inventarios, porque cualquier inventario que nos falte, pues la autoridad presume que se vendió y que no le pagué los impuestos correspondientes. Bien, entonces esas son las presunciones que tiene la autoridad, digamos, a su favor. Nosotros también como contribuyentes tenemos ciertas presunciones, no tantas, pero también tenemos presunciones que muchas veces sí nos ayudan a salvarnos ahí de algún problemita fiscal. Y vamos a platicar cuáles son. En el artículo 63 del propio código, en el último párrafo, nos dice que todas las operaciones o la información que esté en un CFDI se considera como una información cierta. Entonces hay veces que necesitamos demostrar alguna operación, que digo, eso no aplica mucho en el 69, pero sí nos aplica en otro tipo de procedimientos donde
la información contenida en un CFDI es una información, digamos, fidedigna. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo argumentar ciertas cosas cuando la propio CFDI, digamos que tiene esa presunción de validez. Tal cual el artículo dice, las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces hay veces que nos va a ayudar que esa información que esté en un CFDI se considera como información cierta, ¿sale? Entonces utilícenlo como mejor les convenga. Luego hay otra presunción, está bien en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, en el artículo 21 nos dice que los contribuyentes siempre actuamos o se presume que el contribuyente siempre actúa de buena fe. ¿Qué significa esto? Pues que lo hace sin querer o sin un dolo para tratar de evadir al fisco, ¿no? Presumimos que estamos actuando de buena fe y que si cometimos algún error, pues disculpe usted, fue sin querer queriendo, ¿verdad? Como diría el Chavo del Ocho. Entonces, básicamente aquí, en esa parte de la buena fe, lo que nos ayuda es que cuando haya un agravante, pues se le pasa la carga de la prueba a la autoridad, donde debe demostrar que efectivamente hubo una mala fe de mi parte. Entonces, digamos que esa buena fe sí actúa cierta manera a nuestro favor. Para efecto decir, pues efectivamente me equivoqué, pues te pago y ya, que ahí quede, para que no se vaya a un tema de agravante o a un tema un poquito más fuerte. Esa sería una presunción. Y por último, viene una presunción que es demasiado importante conocerla y aplicarla, porque esta presunción de hecho viene en dos leyes. Viene primero en el Código Fiscal de la Federación, el artículo 68, y en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Qué significa esta presunción? Básicamente, bueno, es entre presunción y no. Esta presunción o esta situación que les voy a platicar aquí se llama la negativa lisa y llana. ¿Qué significa esto? Que yo tengo derecho a negar lisa y llanamente cualquier cosa que haya hecho la autoridad o que incluso tenga de información la autoridad, y la autoridad está obligada a demostrar que no, o que se le revierte la carga de la prueba a ella. Voy a poner un ejemplo. Oye, pues me llega una multa y me dice la autoridad, te estoy mandando esta multa porque hace 15 días te mandé un requerimiento, no me contestaste, entonces por eso te mando esta multa. Yo tengo todo el derecho de decir, niego lisa y llanamente que me hayas mandado el requerimiento pasado. Yo no lo recibí. Niego lisa y llanamente en términos del artículo 68 del Código y 42 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Niego haber recibido ese aviso. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que a la autoridad se le revierte la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que la autoridad está obligada a demostrar que efectivamente me mandó ese requerimiento. Entonces, si la autoridad se le olvida, se le pasa, se le traspapela y no demuestra que me mandó ese requerimiento, pues con eso, como no hubo requerimiento, pues no puede haber una multa si no existió el requerimiento. Entonces, en términos litigiosos, estos dos artículos nos ayudan bastante porque ya sabemos o les he platicado que en el tema de un juicio, en un juicio contencioso, la autoridad y nosotros estamos al mismo nivel. Aquí ya no estamos como autoridad y gobernado, aquí estamos como contendientes, estamos en el mismo nivel. Y ahora sí que nos vamos a dar de golpes entre nosotros, pero en un nivel planito, ¿no? En lo planito. Entonces, en ese sentido, si yo a la autoridad le digo, ¿sabes qué? Pues a mí no me mandaste ningún requerimiento. Yo niego lisa y llanamente que me hayas mandado un requerimiento. La autoridad tiene que contestar. Si se le van los plazos, si lo presenta en copia simple y no copia certificada, si no adjunta la constancia de notificación, puede suceder N cantidad de cosas. En ese caso, esta negativa nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque lo que hace es revertir la carga de la prueba y la autoridad pues a veces no puede, digamos que revertir esa carga. Por lo tanto, se considera como que es cierto lo que yo dije. Esto también sucede muchísimo en temas de notificación. En temas de notificación, también la autoridad, pues obviamente, recordemos que siempre está obligada a notificar. Entonces, hay veces que, oye, pues sabes que te notificó un crédito fiscal hace 4 meses, vengo a cobrártelo. No, pues yo no recibí ninguno. Niego lisianamente que me hayas notificado. Entonces, la autoridad está obligada a notificar. Aquí en el buzón tributario, todavía ya le están corrigiendo mucho a la plana, pero todavía se han podido ganar asuntos porque la autoridad no ha podido todavía demostrar. Y básicamente aquí la cuestión con el buzón tributario es el tema de un aviso de confirmación. Se supone que el código me dice que cuando yo registro mi buzón tributario, el SAT me debe mandar un aviso de confirmación para ver que mi correo funcione y que mi teléfono funcione. Entonces, aquí lo que se está haciendo
Es decirle, oye, pero ¿por dónde me notificaste? No, pues te notifiqué por buzón tributario. No, pues yo en el buzón ni lo tengo activado. De hecho, niego lisa y llanamente que me hayas mandado el aviso de confirmación para ver si mi buzón funciona. Nunca me mandaste ningún aviso. El código te obliga a mandarme un aviso de confirmación a mi celular y a mi correo y tú nunca me mandaste nada. Niego que me hayas mandado ese aviso. Entonces la autoridad, cuando hicieron su sistema del buzón tributario, pues lamentablemente se les pasó ahí tener ese tipo de acuses. Entonces no tienen, bueno, ahorita ya les comento, pero no tienen el documento como tal que demuestre que se mandó ese aviso de confirmación. Entonces, pues ahí en algunos tribunales sí lo están dando por bueno de que pues efectivamente la autoridad a veces manda el correo o manda una impresión de pantalla de ahí de su sistema, pero probablemente algunos tribunales, bueno, algunas salas del tribunal sí han dicho, ¿sabes qué? Pues con eso no demuestras que mandaste el correo. Efectivamente el contribuyente tiene razón porque no me estás demostrando que le mandaste ese aviso de confirmación, ni me demuestras que le mandaste un SMS, ni me demuestras que le mandaste un correo electrónico para confirmar sus datos. Entonces, corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento. Entonces, en ese caso se le caen muchos asuntos al SAT por esa razón, porque no están notificados, o no por el simple hecho de no estar notificados ya se cayeron, sino hay veces que por no estar notificados se consideran notificados hasta tiempo después. Y recordemos que tiene plazos el SAT, entonces pues, se le van los plazos con esas notificaciones ilegales. Entonces, este tema del artículo 68 y 42 es muy, muy importante para nosotros como contribuyentes porque podemos negar lisa y llanamente. ¿Y qué sucede si me demuestra que sí? Pues nada, nomás demuestro que sí. Oye, no me notificaste. Niego lisa y llanamente que me he notificado. Si la autoridad demuestra que sí que notificó, pues ya, ahí se quedó la presunción, ¿no? O sea, sí, efectivamente sí estaba notificado. Entonces, bueno, sepamos pues que existen ese tipo de presunciones en las leyes que a veces se van a presumir en contra de nosotros, a veces a favor de nosotros, pero que siempre tenemos derecho a, o siempre está la prueba en contrario, ¿no? Entonces, nada más sepamos pues cómo demostrar eso en contrario, o sea, saber tener las pruebas contundentes para que si me llega a caer alguna presunción, pues yo poder demostrar que no fue así. Bien. Entonces, este fue el capítulo del día de hoy. Les agradecemos mucho que nos sigan escuchando. Que pasen todos un muy buen día.